Es información de último momento. Escuchamos lo que dicen desde el Tribunal Supremo Electoral sobre las subnacionales. La convocatoria a las elecciones subnacionales debe realizarse con 120 días de anticipación. Y es por eso que teníamos la preocupación de que aquella ley transitoria, excepcional, que se estaba tratando en la Asamblea, no se retrase, que pueda aprobarse lo más pronto posible. Menos mal que ya hoy se promulgó la ley y por tanto también el tribunal puede cumplir con su parte, que es la de hacer la convocatoria al proceso electoral. Voy a pedirle a nuestro secretario de Cámara que lea la parte resolutiva de la resolución que aprobó Sala Plena. No todo, porque es una resolución bastante larga. Adelante, doctor Arteaga. La palabra, presidente. Voy a dar lectura a las partes pertinentes de la resolución TCE-RCP-ADM número 510-2025 de 20 de noviembre. Convocatoria a elección de autoridades departamentales, regionales y municipales, elecciones subnacionales 2026. Considerando que el Tribunal Supremo Electoral, cumpliendo los mandatos de la Constitución Política del Estado, la Ley del Órgano Electoral Plurinacional y la Ley del Régimen Electoral, debe convocar a elecciones de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales, señalando el día de la votación dentro del plazo de 120 días calendarios siguientes a la convocatoria. El Tribunal Supremo Electoral tiene la atribución de convocar a procesos electorales de periodo fijo establecidos en la Constitución Política del Estado, fijando la fecha de realización de los comicios y aprobando el calendario electoral correspondiente, para lo cual debe adoptar las medidas necesarias para que todos los procesos electorales se lleven a cabo en el marco de dicha Constitución y la ley. Por tanto, el Tribunal Supremo Electoral, en uso de sus competencias y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado y las leyes específicas, resuelve: primero, convocar a la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales para el periodo constitucional 2026-2031, de acuerdo al siguiente detalle. Para los gobiernos autónomos departamentales, gobernadora o gobernador en los 9 departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia. Vicegobernadora o vicegobernador para los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Subgobernadores o subgobernadoras y corregidoras o corregidores en el departamento del Beni. Asambleístas departamentales por territorio y por población en los 9 departamentos. Asambleístas departamentales por normas y procedimientos propios. Para el gobierno regional del Gran Chaco, un ejecutivo o una ejecutiva regional, ejecutivos de desarrollo, asambleístas regionales del gobierno autónomo regional del Gran Chaco. 3. Para los gobiernos autónomos municipales, alcaldesas o alcaldes. B. Concejalas y concejales. Segundo, fijar el domingo 22 de marzo de 2026 como fecha de la elección departamental, regional y municipal. Tercero, las representaciones de las naciones y pueblo indígena originario campesinos que sean minoría poblacional en los departamentos, región del Gran Chaco y municipios, además de las representaciones indígenas reconocidas en la Ley 19.700 de régimen excepcional y transitorio para la realización de las elecciones de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales, serán elegidas de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, bajo la supervisión del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, en coordinación con los tribunales electorales departamentales. Encomendar a los tribunales electorales departamentales de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando la administración y ejecución del proceso electoral de elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales 2026 en el marco de las normas, resoluciones, reglamentos y directrices del Tribunal Supremo Electoral. Encomendar a Secretaría de Cámara remitir la presente resolución
a conocimiento de los tribunales electorales departamentales, de los órganos legislativo, judicial y además de las instituciones públicas para fines legales. Instruir al Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático la publicación de la presente resolución en un medio de circulación nacional, así como la difusión en la página web del órgano electoral plurinacional. Regístrese, comuníquese y archívese. Eso es todo, presidente. Gracias, doctor Arteaga. Quiero añadir algún tema que me parece importante. Ustedes recordarán que en el último proceso electoral subnacional del año 21, las autoridades electas fueron posesionadas el día 3 de mayo de ese año. Por tanto, el periodo constitucional del mandato de estas autoridades se cumple el 3 de mayo. Por eso es que fijamos la elección para el día 22 de marzo, tomando en cuenta la probabilidad de una segunda vuelta electoral, sobre todo en algunos departamentos, en el caso de las gobernaciones. El tema de una segunda vuelta no se aplica en los municipios, pero sí en las gobernaciones. Por eso había que tomar esa previsión. De ahí que la fecha está señalada para el 22 de marzo del próximo año. Como ustedes comprenderán también, ya corresponderá a otra sala plena la administración de este proceso electoral y a otros tribunales electorales departamentales el realizar la ejecución de este proceso electoral. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches. Muchas gracias. Vamos a iniciar. Muy bien, entonces se confirma la convocatoria para las elecciones subnacionales que se tienen prevista para el año 2026. Este 22 de marzo se van a elegir a las primeras autoridades municipales y departamentales. Seguimos escuchando lo que ocurre en el Tribunal Supremo Electoral. Por mandato legal, las organizaciones políticas tienen que tener personería jurídica reconocida 90 días antes de la convocatoria para poder participar en este proceso electoral. Buenas noches, presidente. Alejandra Salazar, de Cadena. Una vez que se han convocado a las elecciones subnacionales, ¿van a comenzar las tareas de coordinación con los otros poderes del Estado, entre ellos justicia y demás? Por favor, presidente. Por mandato constitucional, el órgano electoral debe coordinar con los otros órganos del poder público. Y eso lo haremos en todos los casos en que haga falta. Por lo pronto, nosotros tenemos que realizar dos tareas principales. Primero, llevar adelante el empadronamiento de los ciudadanos que cumplan 18 años hasta el día de la elección. Y segundo, llevar adelante un taller de preparación del proceso electoral con todos los tribunales electorales departamentales. Buenas noches. Hola. Buenas noches, vocales. Pablo Lizárraga, de Visión 360. Mi consulta es la siguiente. Se tiene entendido que el artículo 94 de la ley 026 del régimen electoral establece que, se tiene que convocar con un mínimo de 120 días. Sin embargo, la preocupación también viene por la fecha que va a ser la segunda vuelta. Hace algunos días comentaba con el vocal Tahuiche que la fecha podría ser el 26 de abril, la fecha de la segunda vuelta. Sin embargo, por el hecho de que no se ha convocado anteriormente a subnacionales, digamos, hace una semana que tendría que haberse promulgado, la fecha ha tenido que recorrerse, va a tener que recorrerse al 19, la del balotaje. ¿Esto no afecta en otras actividades del calendario? En los próximos días haremos conocer precisamente el calendario. Para la realización de la segunda vuelta, la ley fija un principio que debe realizarse dentro de los 40 días después de la primera vuelta. Entonces, tenemos un espacio de fecha que podemos utilizar. Muy bien, ahí tenemos la conferencia de prensa brindada por el Tribunal Supremo Electoral. El 22 de marzo serán las elecciones subnacionales en Bolivia.